Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración, pasándolo del sábado al domingo, queridos amigos. Fue el papado, porque el Señor nos dice, y escrito está en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Y nos dice el Señor allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, en el versículo 18, que después de que Dios habló con Moisés en el monte de Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Lo único que no es de redacción humana en la Biblia, queridos amigos, en esta Biblia, es la ley de Dios. Esa la escribió personalmente Dios, personalmente la escribió Dios, queridos amigos, es lo que nos dice el Señor, y que si la escribió en tablas de piedra, eso quiere decir y simboliza eternidad. Y eso es lo que dice el sabio Salomón bajo la inspiración del Espíritu Santo, el hombre que más capacidad de inteligencia y de sabiduría y de conocimiento tuvo y pisó sobre este planeta, queridos amigos. El sabio se le conoce al rey Salomón, el sabio Salomón.
Oiga lo que dice este hombre con ese portento de conocimiento, inteligencia y sabiduría allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14. He entendido con toda la inteligencia que Dios me dio, con todo el conocimiento que Dios me dio, con toda la sabiduría que puso en mi cabeza, que todo lo que Dios hace será eterno, y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos poderes papales, queridos amigos, no le temen a Dios. Estos poderes protestantes y cristianos y evangélicos no le temen a Dios, están infatuados, queridos amigos. El Señor dice que su ley es eterna. Es lo mismo que dijo el Señor Jesucristo allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 17 en adelante. Dice el Señor Jesús: no penséis que he venido a abrogar, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, para quitarla, para cambiarla, para añadirle, para quitarla. He venido solo a cumplirla, porque Cristo vino fue como un hombre común y corriente a enseñarnos a nosotros a obedecer esa ley que transgredieron nuestros padres y que fueron sentenciados a muerte, queridos amigos. Cristo vino fue a enseñarnos a obedecerla, a hacer fidelidad a esa ley metido en nuestros zapatos y montado en nuestro pellejo, queridos amigos, para darnos ejemplo de que usted y yo, nosotros podemos obedecer la ley, que es posible obedecer la ley de Dios, queridos amigos. Es lo que nos dice el Señor aquí. No he venido a abrogarla, no he venido a quitarla, no he venido a abolirla. He venido simplemente, como cualquier hombre de estos, a cumplirla y a morir, porque la ley no se puede cambiar. Vengo a darles ejemplo de obediencia y de fidelidad a la ley de mi Padre, y he venido a morir por ustedes, para que ustedes tengan en mi sangre la oportunidad de reconciliarse con mi Padre. Eso es lo que nos dice el Señor, queridos amigos. No fue el Padre, no fue el Hijo los que cambiaron la ley de Dios, fue el sistema romano papal, queridos amigos, que se cree. Pregúntele a usted a un cura, a ver ¿qué le responde a la pregunta suya de por qué cambiaron la ley de Dios? ¿Por qué adulteraron el sábado pasándolo al domingo? ¿Por qué quitaron el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes y prostituyeron al mundo detrás de los ídolos y de los muñecos y de las muñecas? Pregúntele por qué dividieron el 10º mandamiento en 2 para poder completar los 10 porque quitaron el segundo. Ellos le van a decir: nosotros tenemos autoridad. Nosotros tenemos autoridad y nosotros hemos hecho, el papado ha hecho la ley como Dios pensaba hacerla. Es decir, ponen y dejan a Dios como un Dios inepto, como un Dios incapaz, un Dios que dice que es omnipotente, todopoderoso, pero que hay cosas que Él no puede hacer, y los papas y los curas sí pueden hacerlas, queridos amigos. Así dejan a Dios, que es un Dios inepto, un Dios impotente, un Dios incapaz, un Dios que le falta sabiduría, un Dios que le faltan 5 para ser un verdadero Dios todopoderoso, eterno y omnisciente, queridos amigos. Y la Escritura nos dice, escrito está en el libro de Números, en el capítulo 23, en el versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Qué nos dice la Escritura? Dios no es hombre para que mienta, queridos amigos. Estos hombres hacen creer a Dios que Él es mentiroso, que cuando Dios dice que Él es omnipotente, ellos dicen mentira, no es omnipotente, no tiene poder para hacerlo todo. Que cuando Él dice que es omnisapiente, dicen mentira, Dios no es omnisapiente. Nosotros, el Papa, yo Papa, soy el sabio, soy el omnisciente, yo soy el infalible, yo soy el que sí no fallo. Eso es lo que nos dice allí. Dios no es hombre para que mienta. Los que mienten son ¿quiénes?
ellos, porque la Biblia nos está diciendo que ellos son los hombres y Él es Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni es tampoco hijo de los hombres para que se arrepienta, queridos amigos. Él ha dicho que no guarde mis mandamientos, que el que no guarde mi sábado, que el que reciba la marca del Papa en su domingo, en su mano o en su frente, que el que reciba la marca de la bestia del protestantismo, de las iglesias cristianas, su domingo en que se están enrumbando, dice, él también beberá de la ira de Dios vaciada sin gota de mi mentira. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, él dijo y no hará. La sentencia la dio, queridos amigos. ¿No la va a ejecutar? Habló y no ejecutará. No ha dicho él lo que le va a hacer al papado, al papa, al protestantismo, a los que sigan en ese sistema, queridos amigos. Lo va a ejecutar. Cuando la palabra de Dios sale, nosotros tenemos que hacer es como dijo, queridos amigos, David, cuando el Señor le iba a enviar un castigo por haber censado al pueblo de Israel, y el Señor le dijo, escoja a ver 3 meses persiguiendo a los enemigos, una pestilencia sobre el pueblo, o caer en manos, una mortandad entre el pueblo, o caer en las manos de Dios, queridos amigos. Y dijo él, caigamos en las manos de Jehová, que tiene misericordia, porque Él tiene misericordia, queridos amigos. Y eso es lo que nos dice el Señor, caigamos en las manos de Él, busquemos la obediencia a Él, busquemos, queridos amigos, el amparo de Dios, apartémonos de todos esos sistemas de engaño y de mentira satánicos como el sistema romano papal y como todas las iglesias protestantes, queridos amigos, porque contra las fuerzas de Dios no existen defensas. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dice, el que obedezca, ese será alcanzado por mi misericordia, queridos amigos. Así que sábado es el verdadero día del Señor y el domingo es el falso día del Señor. El Señor nos dice allá todas las palabras que contiene el 4º mandamiento, queridos amigos, todas las palabras que contiene el 4º mandamiento, que el Señor nos dice que es el sábado su día de culto, y no el domingo, el día del sol, el día de Amón-Ra, el día de Mitra, el día de Baal, el día de Satanás, el día del Papa. No, queridos amigos, el Señor nos dice es, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó, queridos amigos. Nos dice que el Señor, ¿qué? Bendijo el ¿qué? El día sábado y lo santificó. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, queridos amigos. Es el único mandamiento de los 10 que nos dice el nombre del legislador que dio esta ley. Lo llama Jehová, que quiere decir sencillamente el eterno, el omnisciente, queridos amigos, el increado, el que no tiene principio ni fin de días, queridos amigos, el que existe por sí mismo, el don de la aceidad, de la aceidad de Dios, queridos amigos. El único mandamiento de los 10 que nos dice cuál es el nombre de el título de este creador legislador, nos dice que se llama Jehová. El título, creador, es el creador de los cielos, de la tierra y del universo, como nos dice la Escritura. Y nos dice también ese único mandamiento, es el único mandamiento que nos dice cuáles son y deberían ser los súbditos de este creador legislador Jehová. Nos dice que todo lo que respira en este planeta lo adore a Él, queridos amigos. Todo lo que respira en este planeta adore a Jehová, al que hizo los cielos y la tierra. A Él es el que hay que adorar, a Cristo, que es el Jehová que creó los cielos y la tierra, es a Él. Por eso allá en Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 nos dice que la hora de su juicio ha llegado y que hay que adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién hizo todo eso? Juan
Juan 1, 2 y 3 nos dice que por Él, por Cristo, fueron hechos todas las cosas y que sin Él nada de lo que es hubiera podido haber sido hecho. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 16, nos dice el Señor allí que Cristo fue el que hizo todos los mundos, los principados, todas las creaciones que Dios ha hecho en esta tierra. Dice que todo, y en este universo, todo eso lo creó fue Cristo. Aquí nos dice que hay que adorar ¿a quién? Hay que adorar a Cristo, queridos amigos. Él es el Jehová del Antiguo Testamento y Él es el Cristo del Nuevo Testamento. El Padre dice que nadie vio al Padre jamás ni le verá. Dice que solo viendo al Hijo es que podemos ver al Padre, porque está la gloria del Padre, queridos amigos, que el mismo Jesús tuvo que bajarse para ser el representante de las criaturas de Dios. Cuando Dios creó la primera criatura, Cristo tuvo que venir a relacionar con ellas. ¿Por qué? Porque las criaturas son criaturas y las criaturas, sea cual fuera el grado de gloria o el grado de santidad en que estén, no pueden ver al Padre, queridos amigos. Por eso Cristo viene y se abaja. Allí empieza la humillación del Señor Jesucristo, queridos amigos. El sábado es el día entonces al cual Dios le puso nombre. Al único día al cual Dios le puso nombre fue al sábado. Lo llama Shabbat, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Y es al único día al cual Dios lo llama de manera clara y directa, poniéndole un lugar entre los días de la semana. Lo llama el séptimo día, el día 7 de la semana, que es el número pleno, completo, que es el número en la Biblia que simboliza y representa a Dios, la plenitud y la perfección y la eternidad de Dios. El 666 es el nombre, queridos amigos, de la maldad, de la iniquidad, de la transgresión, de la abominación, de la inmundicia a los ojos de Dios. 666, 636, papado, protestantismo y Satanás. Esos son los tres poderes, queridos amigos, de la maldad y de la iniquidad. Por eso el Señor dice que 777, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 666, el diablo, el papado y los protestantes, que son los perseguidores de Cristo en el nombre de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por eso el Señor amorosamente nos dice allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 29, dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Queridos amigos, ahí está el secreto de la salud, el secreto del éxito, el secreto de la prosperidad, el secreto de la paz, el secreto de la felicidad y el secreto de la vida eterna, queridos amigos, en ese texto de Deuteronomio 5. En Deuteronomio 5:29, queridos amigos, venimos hablando de temas tremendos, queridos amigos, porque escrito está. Es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Le doy una bienvenida a nuestros amigos y les recuerdo que Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Aquí gratis, te envío la historia profética gratis, desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar aquí, desde el año 70 después de Cristo hasta el último día que vamos a estar aquí en esta tierra. Aquí está cómo subió el sistema romano papal, cómo va a caer, cómo va a ser destruido por Dios el sistema romano papal. Aquí está cómo se fundaron los Estados Unidos, cómo va a ser la ruina nacional de los Estados Unidos. Aquí está, queridos amigos, cómo va a ser la venida de Cristo. Aquí está cómo va a ser el tiempo de angustia. Ahí está todo lo que estamos viendo aquí ahora, del caos ecológico y de las guerras y de todo eso está aquí, porque el único que conoce el fin antes del principio es Dios. Y escrito está en el libro de Amós,
En el libro de Amós, en el versículo 3:7, Amós 3:7, dice el Señor: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, queridos amigos. El Señor no quiere tomar por sorpresa a nadie. Él quiere decirnos todo y nos está hablando de todo lo que viene para que cuando lo veamos cumpliéndose, queridos amigos, ya lo sepamos. Así que venimos hablando de por qué Dios odia al sistema romano papal, queridos amigos. ¿Por qué Dios odia a todas las iglesias protestantes? ¿Por qué las odia? Ese es el tema que estamos estudiando aquí. Y ayer hablábamos, queridos amigos, de que la amenaza que Dios lanza allá en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, es contra los miembros de todos estos sistemas falsos de religión, queridos amigos, en esta hora, sobre todas las iglesias. El nombre que usted le ponga, esa es, ahí dice el Señor que a los fieles de esa iglesia les manda la amenaza de que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro, queridos amigos, sin gota de misericordia. No se olviden, la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras contienen cuantas cosas son necesarias para la salvación, de suerte que ninguna persona está obligada a creer como norma de fe, doctrina o práctica religiosa lo que no se encuentre en ellas o no pueda ser probado a partir de ellas, queridos amigos. La Biblia es nuestra guía infalible. Lea la Biblia para ser sabio, crea en la Biblia para ser salvo. Viva lo que dice la Biblia para ser santo, queridos amigos, porque la Biblia es el único libro que se lee en presencia de su autor, queridos amigos. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y esto es lo que hay que declararle al mundo. Como decía Juan Hus, mártir que quemó el sistema romano papal, queridos amigos, él le decía a la gente cuando les proclamaba estas terribles cosas allá en su tiempo: prefiero herirlos con la verdad y no matarlos con la mentira. Es lo mismo que les digo hoy a todos los que se oponen, me ofenden, me dicen esto, me dicen lo otro, que soy, que me van a hacer, que esto y que lo otro. Prefiero herirlos con la verdad y no matarlos con la mentira, como hace el sistema romano papal y como hacen todos los poderes, queridos amigos, del protestantismo en esta hora, que están bloqueados por Dios. El Papa no puede hablar ni una palabra de Dios, solo política y solo cuentos y solo chistes. Es lo único que puede echar el Papa, pero no puede abrir la Biblia para contarle, para hablarle a la gente de estas cosas que el Señor ha dicho, porque el Señor dice que lo tiene que bloqueado. Igual a los pastores no van a hablar, queridos amigos, no dicen nada. Ustedes los oyen, póngalos en la radio, en la televisión, póngalos donde los pongan. No hablan sino de plata, de prosperidad, no hablan sino de sembrar, no hablan sino de pactar, no hablan sino de prosperidad. Ahora están hablando de transacción de riquezas, queridos amigos. Mire, una cantidad de cosas que los hombres ricos no creen en Dios, entonces que ellos le piden y le oran al Señor que esas riquezas de esos ricos sean transferidas a ellos, queridos amigos. Ya le hablan a la gente de engaños, pide que la transacción, y juzgan al mundo, pide que las riquezas de Bill Gates entonces se me transfieran a mí, porque ese hombre no cree en Dios, que las riquezas de los multimillonarios de este mundo que no creen en Dios se me transfieran a mí. Eso es lo que le están enseñando a la gente, no palabra del Señor, queridos amigos. El Señor no vino a enriquecer a nadie, el Señor no vino a traerle riqueza a nadie, el Señor no vino a traerle prosperidad a nadie, el Señor no vino a ofrecerle riqueza, ni mansión, ni carrazo a nadie. El Señor vino fue a ofrecer
ofrecernos una cruz, queridos amigos, la misma que Él llevó, como escrito está ya en el libro de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 23, dice que Él decía a todos y a todas: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué vino a ofrecer Jesús? Carrazo, riqueza, transferencia de riquezas, plantar, sembrar, que pactar, vino a que hipoteque la casa y traiga a Dios. Dios no necesita el dinero de nadie, queridos amigos. Dios no necesita la plata. Los que están enriqueciendo son los pastores. El Señor dice que son los traficantes de la fe. A los de su época los llamó ladrones, los llamó traficantes de la fe, los llamó a esas iglesias, a ese templo, a ese tabernáculo de allá, que lo habían convertido en un banco, queridos amigos, lo llamó guarida de ampones, guarida de ladrones. ¿Qué les diría a los de hoy, queridos amigos? A los sacerdotes, a los cardenales, a los pastores y a todas estas pastoras y a todos estos engañadores. Los llama igual, los llama ampones, los llama también ladrones, cuevas de ampones y de ladrones. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que escrito está, y eso es lo que vivimos en este tiempo, y eso es lo que está padeciendo los pobres, incautos, engañados por estos sistemas que se montan en el rollo de que el mundo está en necesidad, y entonces se aprovechan de la necesidad de la gente, se aprovechan de la pobreza y de la opresión tributaria de los gobiernos, y se aprovechan de la esclavitud de los poderes comerciantes de este mundo. Están aprovechando de eso para acabarlos de estafar, montados en el mismo sistema de ¿qué? En el mismo sistema de saqueo que ha impuesto Satanás en esta tierra, dejar a la gente en la miseria, queridos amigos, para que trabaje y no tenga tiempo para pensar y de preguntarse qué debo hacer para ser salvo. Ese es el plan del diablo, queridos amigos, y estos pastores y todos estos sacerdotes se han montado en ese mismo rollo. Por eso estamos estudiando por qué Dios odia al sistema romano papal, por qué Dios odia a todas las iglesias, a todas las denominaciones, a todas las organizaciones evangélicas cristianas que se dicen cristianas, pero queridos amigos, son y se convertirán en perseguidoras de Cristo en el nombre de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Estudiamos ayer entonces ¿por qué Dios odia al sistema romano papal? Y ahí estábamos hablando de la lista, queridos amigos. ¿Por qué? Porque matan a Cristo miles de veces al día, queridos amigos, con su culto idolátrico de la misa. Por eso Dios odia ese sistema de engaño y de mentira, como escrito está ya en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Oiga lo que nos dice, hablándonos de eso, queridos amigos, que a Cristo no hay que matarlo miles de veces diarias, que a Cristo no hay que matarlo cuantas veces se le antoje a un pobre mortal desviado y corrompido que es un cura, queridos amigos. Escrito está en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 24, porque no entró Cristo cuando ascendió, queridos amigos, no fue asunción lo de Cristo, sino ascensión. Él mismo se llevó al cielo a María. La asunción de María fue que un papa que se llamaba Eugenio Pacelli, que se puso el alias de Pío XII, fue el que le dio visa post-mortem a María para irse al cielo. Eso le llaman asunción. Asunción es cuando otro lo lleva, y ascensión es cuando él mismo se eleva, se va. Eso es Cristo. Lo de María es un engaño y de las mentiras y de las fábulas del sistema romano papal. María está allí, en el polvo de la tierra. Ningún papa, ningún poder de este planeta tiene poder para resucitar muertos y mandarlos para el cielo, ni para resucitarlos ni para mandarlos al cielo, queridos amigos. Eso es usurpación, eso es engaño, eso es abominación. Por eso Dios odia el sistema romano papal. Dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dice, y no para ofrecerse muchas veces. Cristo no se ofreció muchas veces, a Cristo no lo masacraron muchas veces, a Cristo no lo clavaron muchas veces en la cruz. Oiga lo que sigue diciendo, no fue allá para presentarse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año allá en el Antiguo Testamento con sangre ajena. Dice,
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, dice, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez. Y oiga lo que sigue diciendo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Como el hombre muere una vez y después de eso el juicio, también nos dice que Cristo murió una vez fue matado, señores curas, señores cardenales y señores papas, una vez, no como ustedes que viven masacrando y matando a Cristo todos los días, queridos amigos. Dice, sigue diciendo la Escritura en 9:28 de Hebreos, capítulo 9, versículo 28, oiga lo que dice el Espíritu, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, queridos amigos. Por eso Dios odia al papado, porque matan a Cristo miles de veces diariamente, nos dice el Señor en el culto idolátrico llamado misa. Eso es magia negra lo que ellos hacen allí. Por eso el Señor dice que con sus hechicerías engañaron al mundo entero. Por eso el Señor dice, salgan de allá para que no vayan a recibir la plaga. La sentencia, la amenaza que Dios da es a los que están dentro del culto católico, para que salgan, porque Él le va a echar candela ¿a qué? A ese sistema. Es lo que nos dice el Señor. ¿Por qué Dios odia? Porque le han impuesto a la gente penitencias, le han impuesto promesas, peregrinaciones, cuando el Señor dice es que el justo vivirá por la fe en Él y por la obediencia en Él y por creer que Cristo es el único y suficiente Salvador. Perderse es muy difícil, salvarse es muy fácil. El Señor nos dice que para salvarse se necesitan solo dos cosas: creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como escrito está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, cuando dice el Señor que no hay otro nombre debajo de este cielo por medio del cual podamos ser salvos, sino solo Cristo Jesús. Ni Marías, ni santos, ni santas, ni papas muertos, ni vírgenes, ni 10,000 vírgenes, nada de eso salva. Dice la Biblia que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Cristo Jesús. Él fue el que fue crucificado. María no fue crucificada. María no tuvo absolutamente ni tiene nada que ver en nuestra redención, en nuestra salvación, porque está muerta, queridos amigos. ¿Y qué nos dice? Cristo como único Salvador y obediencia a sus mandamientos, los que están en Éxodo 20 aquí, en la Biblia, en la palabra de Dios, y no en los falsos mandamientos del sistema romano papal, queridos amigos. ¿Por qué Dios odia al papado? Porque introdujo ¿qué? Introdujo toda esa cantidad de rezos y de rosarios y todas estas cosas. El Señor Jesús prohíbe eso. Escrito está en Mateo 6:6, dice que eso es pagano. Ya en los días de Jesús existían los rezos con camándula, porque eso no lo inventó el sistema romano papal. El sistema romano papal no se ha inventado nada. Todas las doctrinas del sistema romano papal son paganas. El papado es en apariencia cristiano, pero en esencia es pagano, queridos amigos. Ese rosario y todo eso lo usan aún inclusive todavía allá en la India, en el África, lo usan los musulmanes, en la China, en el Extremo Oriente. Eso se lo inventaron fue los paganos, y allá lo trajo el sistema romano papal, la camándula, el rosario, y puso a la gente a rezar. Y el Señor dice que no debemos rezar. Dice el Señor que cuando queramos orar y pedirle perdón a Él, dice, entremos a nuestro cuarto y cerremos nuestra puerta detrás de ti, y dice que tu Padre que está ahí en lo secreto te escuchará en lo secreto y te recompensará en público. Y dice que no debemos usar vanas repeticiones como los paganos, es decir, no debemos rezar, no es blablear como un loro, queridos amigos, como una cotorra vieja. No, queridos amigos, el Señor nos dice que debemos orar. No es como el sistema romano papal que enseñó rezos a la gente, y es, uno dice Dios te salve María,
y el otro dice Santa María, el uno dice Padre Nuestro y el otro dice Dios te salve, y así se la pasan toda la noche y todo el día en esas. Dice que esas oraciones no pasan del cielo raso, queridos amigos, y caen a la tierra porque los muertos están allá, y esas oraciones y esos rezos se las están haciendo es a María que está en el polvo de la tierra. Es para pensar, querido televidente. Esta es la historia que no nos han querido contar, esta es la historia que siempre nos han querido ocultar, nos dice el Señor, no rezar. Dice el Señor que le metieron también a la gente, por esto Dios odia al papado, dice que aguas benditas, que ellos pueden hacer que el agua bendita y que con esa agua bendita te bañas y te sanas de las enfermedades, o que se la tiras al diablo y que el diablo sale corriendo. Talismanes, medallitas, que muñequitas y que muñequitos y que amuletos y todas estas cosas, eso es satánico. Eso es agorería, queridos amigos. Eso es culto a los muertos. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Por qué odia el Señor al sistema romano papal? Porque se autoproclaman que rey y sumo sacerdote. Dice que Él es rey de esta tierra, superior a los presidentes y a los políticos de este mundo. Por eso le hacía besar el zapato. El Papa le hacía besar el zapato a todos los reyes, a todos los políticos y príncipes, le hacía besar el zapato, queridos amigos, en señal de sumisión a él, dice que como el representante de Dios. Y por eso se puso esa triple tiara, queridos amigos, eso que parece como un balde así todo puntiagudo, así, esa tiara que ellos se ponen, tiene 3 coronas. Uno la pone, Cristo tuvo una corona, pero de espinas. La corona del Papa es de 3 pisos, como dicen ellos. Él es Señor del cielo, Él es Señor de la tierra y Él es Señor de las regiones bajas de la tierra. Por eso tiene 3 pisos esa corona. Ni Cristo, queridos amigos, se puso una corona de esas, queridos amigos. Eso es para pensar, para decidir y para vivirlo. Una triple corona, queridos amigos. Por eso Dios odia al Papa, porque desecha a Dios de los cielos y se pone Él como Rey del cielo, desecha al Creador de los cielos y de la tierra y se pone Él como Señor del cielo y del cielo y de la tierra, y desecha a Dios de todo lo que Él ha creado debajo de la tierra y se pone Él también como Señor. Esto es para pensarlo, queridos amigos. No puede usted seguir en ese culto de alabanza y oración para que reciba la marca de la bestia que es el domingo. Seguirle guardando el domingo al Papa es, queridos amigos, recibir la marca de la bestia cuando llegue la marca de la bestia que, como estudiamos en Apocalipsis 13, vendrá. ¿Por qué? Odia a Dios al papado, porque usurpa, queridos amigos, y se roba todos los títulos que son propios solo de la divinidad. Usa los nombres de Dios, llamándose que Santo Padre, cuando la Biblia nos dice que solo hay uno al cual se le puede dar ese nombre. Escrito está en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 9. Ahí el Señor Jesucristo dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en esta tierra, queridos amigos. No llaméis Padre con minúscula, espiritualmente hablando, a nadie en este planeta, queridos amigos. Porque uno es vuestro Padre con mayúscula, el que está en los cielos, queridos amigos. Cuando la gente le llama que Santo Padre, ahora que va a venir aquí a Colombia, dice que el Santo Padre, queridos amigos, ¿a qué viene? ¿A qué va a venir, queridos amigos? Pura política, pura la trapisonda de los políticos, nada más para ellos engañar más a la gente, tener más a la gente engañada con esto, darle circo, puro circo, es lo que van a traer con la visita a un papa, porque a donde ha ido un papa, ¿qué ha hecho? El papa dice, es el único representante de Dios que Dios no oye. Qué tremendo eso, queridos amigos. Dice que representante de Dios, y Dios no le resuelve ninguna oración al Papa, ninguna oración, que va a pedir por esto y por esto y por esto, no pasa nada. Con eso es que cuando hay un desastre, que vamos a orar por las víctimas. ¿Qué se ora por las víctimas, queridos amigos? Si los muertos nada saben, si por los muertos no se puede hacer absolutamente nada, es por los vivos que hay que hacer. ¿A dónde le regalan ellos un pan a un pobre, a un miserable? No, todo lo que dan es lo que la gente les lleva para dar, porque la gente cree que la iglesia es santa o es buena. No, dé usted, si usted tiene un pan para dar, no se lo lleve al cura, lléveselo usted mismo al que está sin pan, porque de esa manera ellos van con el nombre suyo, con camándula ajena, a regalar y a repartir, y después le dice la iglesia
iglesia dio, la iglesia fue la que dio y la gente cree que es la iglesia la que da. No dan una moneda, porque el Señor dice que el gusto del sistema romano papal es acaparar, amontonar. Dice que son exactores, amontonadores de riquezas, pero no hacen absolutamente nada por esas riquezas. Eso es uno de los misterios que la Biblia dice que así era Babilonia y así es Babilonia. Dice que solo le gusta amontonar y amontonar, pero no hacen absolutamente nada con todas esas riquezas. Eso es lo que nos dice. Se roban los títulos ¿de qué? Se roban los títulos de Dios. Se hace llamar Santo Padre. El único Santo Padre es el que está en los cielos. Se hace llamar santidad, queridos amigos. Un pobre mortal, rebelde, pecador, porque no quiere obedecer los mandamientos de Dios, porque anda en toda clase de simonía, en toda clase de culto a los muertos, en toda clase de idolatría, en toda clase de culto a imágenes. Queridos amigos, ¿cómo va a ser eso santidad? Cuando el Señor dice que el que se aparta de la idolatría, el que se aparta del engaño, el que se aparta de la desobediencia, el que entra en la obediencia a Dios, esos son sus santos. Por eso escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, que así termina, queridos amigos, en la proclamación del terrible mensaje del tercer ángel. Dice el Señor: aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos, queridos amigos? Los que guardan los mandamientos de Dios y creen en Cristo como su único y suficiente Salvador. Escrito está. Los santos de Dios son esos. Santidad no es esa que anda besando muñecos por todo el mundo, queridos amigos. Viene aquí, va a la de Chiquiquirá, a la del Rosario, a la Virgen del Agarradero, a la Virgen de acá, anda besando muñecas por todo el mundo, queridos amigos, y la gente cree que eso es santidad. El Señor dice que eso es que lo que Él odia. ¿Por qué odia al papado y al papa, queridos amigos? Dios, porque anda engañando al mundo entero, porque anda pervirtiendo de Él, porque anda blasfemando de su nombre por todo el mundo, porque anda injuriando, ultrajando a Dios, porque anda maldiciendo a Dios, porque anda vituperando, afrentando, deshonrando, vilipendiando y denigrando de Dios por todo el mundo, queridos amigos. Eso lo levantó Dios, ese es el representante de Dios. ¿Para qué Dios es un representante, queridos amigos? Si es omnipotente, si es omnisciente, si todo lo sabe, si es todopoderoso, si es un Dios, queridos amigos, que todo lo puede. ¿Para qué Dios es un representante? Por eso odia el Señor al sistema romano papal. Sin contar, queridos amigos, la perversión que ha hecho a la unión santa y matrimonial que Dios estableció en el Edén. Implantaron ellos el celibato, queridos amigos. ¿El culto a quién? A Satanás. El celibato es el papá de todas las inmoralidades y de todas las perversiones sexuales de este planeta, y eso es lo que se practica en el clero del sistema romano papal. Por eso el Señor nos lo dice allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, hablando del sistema romano papal. Oiga, blanco es, huevo se llama, frito se pone, gallina lo come. Escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, nos dice el Señor: y la mujer, y la iglesia, y la gran ramera, y la madre de todas las abominaciones de esta tierra, estaba vestida de púrpura. Oiga los vestidos que usa: púrpura. ¿Quién se pone el púrpura? El cardenal. Y escarlata. ¿Quién se pone el escarlata? El obispo. Y adornada de oro. ¿Cuál es la iglesia? La única iglesia que se adorna de oro, de piedras preciosas y de perlas, queridos amigos. ¿Quién? El sistema romano papal. Y tenía en su mano un cáliz de oro. ¿Quién es la única que levanta un cáliz como símbolo de su culto y de su ritual? El sistema romano papal. Aquí está. Oiga lo que dice la Escritura, hablando de las inmoralidades y de las perversiones y de toda la arrogancia de este sistema, que él odia. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de abominaciones y de sus inmoralidades sexuales, queridos amigos. Escrito está. ¿De qué es que está lleno ese cáliz? De todas las inmoralidades sexuales y de todas las perversiones sexuales. Allá está todo lo que es la pederastia, la violar niños. Salen a protestar dizque contra el aborto, y que los niños, que el que no se puede hacer nada contra el que van a hacer. Pues el Señor aborrece eso. Claro que el Señor aborrece el aborto, queridos amigos, pero no son los verdaderos defensores moralmente hablando de eso, porque ellos están diciendo de que dejen nacer los niños, y cuando nacen esos niños y los llevan a sus escuelas, a sus colegios, a sus orfanatorios, esas son la carnita para ellos violar, esas son las carnitas para ellos practicar todas sus inmoralidades sexuales, como hacen en el mundo entero.
todos los días, en todos los medios de comunicación, en todas las revistas, radio, televisión, queridos amigos, una noticia sobre violación del sistema romano papal. Escrito está, pervirtieron que la santa unión matrimonial y le enseñan a su clero no casarse, vivir célibes. ¿Por qué? Porque eso lo trajeron del paganismo. Eran los sacerdotes de Baal, queridos amigos, del culto al dios Sol, los que se consideraban célibes. De la misma manera las monjas que vienen de allá de las vestales, que se mantenían eran vírgenes. Y allá también en la Hispanoamérica, en la historia hispanoamericana, las vírgenes del Sol entre los incas. De allá trae todo eso el paganismo. Todo lo trajeron, queridos amigos, de allá, del paganismo. Todo eso es pagano. Por eso Dios, ¿qué? Odia, aborrece al sistema romano papal y le dice a la gente: salgan de ahí, pueblo mío. Escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, en el versículo 4, dice el Señor: y oí una voz del cielo hablando de salir de Babilonia, porque ha caído. Salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, que quiere decir confusión, Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, porque ni recibáis parte en sus plagas. Mire, el Señor llama a esa a la gente. Por eso el Señor primero amenaza a los feligreses, a los fieles. Llama a los que asisten a estas iglesias, los amenaza. ¡Ay del que me adore a esa bestia! ¡Ay del que me adore al papado en el domingo! ¡Ay del que me adore y se sigan rumbando el domingo con los protestantes, los pastores y las pastoras! ¡Ay! Le haré derramar mi ira sin gota de misericordia. El Señor dice que Él ama al pecador, pero odia sus prácticas. El Señor no dice el Señor que la mayor cantidad de sus hijos fieles están entre el sistema romano papal, dentro de las iglesias protestantes, y Él los llama a salir para que queden ¿qué? Libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, es lo que dice el Señor. Y dice el Señor: salid de ella, pueblo mío, del papado y de todas las iglesias protestantes o cristianas, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas que Él va a derramar sobre todas esas denominaciones, sobre todos esos sistemas de religión, sobre todas esas organizaciones religiosas, sobre todas esas abominaciones de falsa religión en esta hora, que enseñan mentiras y se han convertido en perseguidoras de Cristo, en el nombre de Jesucristo. Y lo que están haciendo de todos los feligreses es convertirlos en eso, en idólatras del culto al sol y a Satanás, y lo están haciendo y lo están convirtiendo es en rebeldes contra Dios, para que no crean en sus mandamientos. Por eso Dios odia a las iglesias protestantes, queridos amigos. Mire, el papado enseña que los muertos están conscientes en el cielo, o en el infierno, o en el purgatorio. Y si usted quiere que yo le mande a su papá o a su mamá del purgatorio al cielo, pues venga un billete, porque eso vale, eso cuesta, ese pasaje de esa visa para mandarlo del purgatorio acá vale. Con ese tráfico de indulgencias fue que construyeron San Pedro en Roma, y por eso fue que vino la reforma de Martín Lutero, porque él protestó contra esa simonía, queridos amigos. Y ahí fue cuando el Señor alumbró con su luz a través de Martín Lutero a esta humanidad, porque querían y estaban ¿qué? Robando a la humanidad, atracando, la estaban estafando. Eso no ha parado, pero queridos amigos, es para que usted sepa lo que dice el Señor en su revelación, en su palabra. El papado enseña abiertamente que los muertos están conscientes. Los curas dicen allá a la hora del muerto: espera un momentico antes de salir de aquí, de esta iglesia, fulano de tal, tus pecados te son perdonados. Hablándole a un muerto, queridos amigos, cuando el Señor dice que los muertos nada saben ni tienen más parte en todo lo que se hace debajo de este sol, queridos amigos. Le hablan a los muertos y le dicen que le perdonan sus pecados, y le dicen al muerto: váyase muerto y ruegue por mí, rueguen por nosotros. ¿Eso qué es? Espiritismo. Eso es pura brujería, pura hechicería. Eso es nigromancia. Eso es consultar a los muertos. Eso es hablarle a los muertos. El Señor dice que... Y eso es lo que hacen, queridos amigos. El papado enseña abiertamente eso. La Biblia no habla de que los muertos se van al cielo. La Biblia habla es que los muertos se van a la tumba. Y dice que
vendrá una resurrección. Si los muertos se fueran al cielo, queridos amigos, al infierno o al purgatorio, la Biblia no hablaría de resurrección. Cristo, a la hora de su muerte, ¿Cristo a dónde se fue? Pues a la tumba. Cuando Él resucitó a los 3 días, dice que María fue a tocarlo y Jesús le dijo: María, no me toques porque aún no he ido a mi Padre. 3 días llevaba ahí enterrado y todavía no ha ido al Padre. Pero los curas, los sacerdotes, queridos amigos, mandan a los muertos de una para el cielo. No llore más, que su papito y su papita están allá en el cielo, queridos amigos. Y la gente cree eso y va y les toca y cree que los muertos pueden hablarle. No, mi abuelito me protege, mi abuelito me ama, él me va a dar el número del baloto, él me va a dar el número de la lotería. Si no pudieron hacer nada vivo estos muertos, ahora ¿qué tal, queridos amigos? Muertos no pueden hacer absolutamente nada. Por eso Dios odia al papado, por eso Dios odia, porque enseñan que hechicerías, es lo que dice el Señor. ¿Y por qué Dios odia a los protestantes? Escrito está, queridos amigos, que las iglesias protestantes enseñan que no hay ley, queridos amigos. El papado enseña que los muertos se van al cielo, la inmortalidad del alma, que la gente no muere, que a mí me dan un golpe, quedo privado. ¿Qué sé yo privado? Nada. Me dan otro golpe, me matan y ya quedo sabiéndolo todo. Eso es lo que enseña el sistema romano papal. Que saben más los muertos que los que están aquí, que pueden más los muertos que la gente que está viva. Qué locura, hermanos. Eso es para pensar, para decidir y para vivirlo. Las iglesias protestantes enseñan que no hay ley, queridos amigos. Mire, muchas iglesias protestantes enseñan muy bien la doctrina acerca de los muertos, que los muertos están muertos y que nada pueden hacer, absolutamente nada, y que vendrá la resurrección. Eso es lo que enseñan las iglesias protestantes. Pero el diablo le hace caer en los 2 pecados, en los 2 engaños en que cayó Eva. Dice que el primer engaño que el diablo le metió a Eva fue: no moriréis. Lo mismo que está enseñando el sistema romano papal: no se mueran, vivan como vivan, hagan lo que hagan, enrúmbense, maten, roben, hagan lo que hagan, coman puerco, marrano, cochino, dróguense, violen, hagan toda clase de pecado, maten, asesinen, estafen, hagan lo que hagan. Ustedes van para el cielo, con tal de que sean católicos, van para el cielo, queridos amigos. Eso es lo que enseña el sistema romano papal. No se van a morir, no les va a pasar nada. Desobedezcan a Dios y no se van a morir. Desobedezcan a Dios, que no pasa nada. Eso le enseña el sistema romano papal a la gente. Y eso es lo mismo que le dijo el diablo a Eva: no morirán, desobedezcan a Dios y no se van a morir. La primera mentira. La segunda mentira: todo lo contrario, traspasen la ley, desobedezcan los mandamientos de Dios y ustedes serán como Dios, se volverán iguales que Dios. Esas son las 2 mentiras que el diablo le ha metido al sistema romano papal y las enseña abiertamente. El papado enseña de que no van a morir y el papado enseña que Él es Dios, que Él tiene poder para perdonar pecados, que Él es el que puede hacerlo todo y que ustedes simplemente crean en mí, yo soy Dios, y adórenme a mí y crean en mí. Eso es lo que enseña el sistema romano papal. Al protestantismo, como sabe que todo esto es un engaño y mentira, lo lleva por otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? Por el engaño de que no hay ley. Oigan esto tan tremendo, queridos amigos. Dice, las iglesias protestantes enseñan que no hay ley, que no hay que obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque según ellos, todas estas iglesias enseñan, fueron abolidos en la cruz a la muerte de Cristo. Jesús dijo que Él fue a obedecer y no vino a abolir nada, porque pasan el cielo y la tierra y ni una jota ni una tilde va a pasar. Y ahora, si no hay ley, queridos amigos, pues no hay pecado, así de simple, porque la Biblia nos enseña que el pecado es infracción de la ley, y si no hay ley, pues no hay pecado. Y el Señor nos dice que si no hay pecado, pues no somos pecadores. Si no hay pecado, no somos pecadores. Por lo tanto, no necesitamos de la gracia de Dios, como está en Efesios 2:8. Y si no somos pecadores, pues no hay muerte. Si no hay pecado, no hay muerte. Si no hay pecado, no hay pecadores. Y si no hay pecadores, pues no hay muerte. Mire cómo el diablo lo lleva. Si no hay muerte, el hombre es inmortal. Ahí caen en el engaño del diablo. No moriréis. Mire. Lo lleva el diablo por otro camino. A los protestantes lo ha llevado por otro camino, quitándole la ley, caen en el mismo pecado. Si no hay muerte, el hombre es inmortal. Aquí, de manera muy sutil, los hace caer Satanás a los que dicen creer en Cristo y en su palabra, en el mismísimo engaño con que sedujo a Eva.
Él le susurra: desobedece a la ley de Dios y no moriréis. Y si el hombre es inmortal, pues el hombre es Dios. Aquí caen en el mismo engaño satánico del principio: seréis como Dios. Mire el diablo cómo lo lleva a la gente al engaño y a la mentira. Si el hombre es inmortal, ¿el hombre es qué? Dios. Y si el hombre es Dios, pues el hombre es el creador de sí mismo y de todo lo que existe. Y si el hombre se hizo a sí mismo, es autosuficiente y no necesita de un mediador. Y si el hombre no es autosuficiente y no necesita de un salvador ni de un mediador, pues la Biblia declara que al señalar a Cristo como nuestro único salvador, dice: y llamará su nombre ¿qué? Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Si el hombre no necesita a Cristo como su Salvador, el hombre está entonces muerto en delitos y pecados. Por esto es que Dios odia a todas las iglesias protestantes, porque están enseñando a la gente a ¿qué? A guerrear como ellas contra Dios. Y dice el Señor, como estudiábamos, que se volverán ¿qué? Perseguidoras de Cristo en el nombre de Dios. Y esas que le van a devolver la hegemonía al sistema romano papal son las iglesias protestantes, como lo estudiamos la semana pasada. Queridos amigos, ahora sí se dan cuenta ustedes por qué Dios odia al sistema romano papal. El Señor por eso le dice a todos en las iglesias protestantes: salid de ella, pueblo mío, para que no tengáis parte en los pecados del sistema romano papal, ni participen de las plagas que van a venir sobre estos sistemas. El Señor ama al pecador, pero Él odia las prácticas de los pecadores. Y el Señor por eso nos llama a los feligreses a salir de todas esas iglesias, queridos amigos. Si usted es católico, salga de allí, queridos amigos. Si usted está en cualquier iglesia evangélica, salga de allí. ¿Se piensa meterse a alguna? Salga, no lo haga, queridos amigos. El Señor lo dice, que Él odia todos esos sistemas porque están guerreando ¿contra quién? Contra el Cristo en el nombre de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. El Señor dice que tiene mucha gente dentro de la iglesia católica, que Él la va a llamar para que salgan de allí y dejen de adorar al Papa en el domingo y dejen de rendirle culto a las imágenes y a los muñecos y traspasar sus mandamientos. Y dice el Señor que Él tiene mucha gente dentro de las iglesias protestantes, y que al oír su mensaje y su salvación y leer lo que dice la Biblia, dice que saldrán de todas esas iglesias, porque el Señor dice que salgan de allí para que no se hagan partícipes de todos los pecados y engaños y mentiras que se establecieron en esos sistemas, para que ustedes no tengan parte en las plagas que voy a enviarle a esos sistemas. Por eso dice el Señor que Él se va a dar el gusto de manera personal ¿de qué? De destruir al sistema romano papal. Y mire lo que nos dice aquí para terminar en el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 20, dice: y la bestia, es decir, el papado, fue apresada, y con ella el falso profeta, es decir, todas las iglesias protestantes que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Dice: estos dos, el papado y las iglesias protestantes, fueron lanzadas vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y dice en el versículo 20 que allá, dice, a donde tiraron, oiga, y el diablo que los engañaba al papado y engañaba a las protestantes y al mundo entero, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el papado y el falso profeta, todas las iglesias protestantes, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, sin gota de misericordia, con la ira de Dios. Queridos amigos, quiero decirles: traigan a los niños, traigan a nuestros jóvenes, abran la Biblia, queridos amigos, órenla al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena y feliz semana. Nos veremos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa